Muy buenas noches, docente y compañeros. A continuación les vamos a hablar sobre experiencias de aprendizaje, secuencias didácticas y ambientes de aprendizaje. Aquí tenemos tres definiciones. La primera es de Tyler. Él dice que no son contenidos del curso ni son actividades desarrolladas por el profesor, sino que son interacciones entre el estudiante y el medio en el que desarrolla su aprendizaje. Si vamos aquí al Ministerio de Educación del Perú, tenemos que las experiencias de aprendizaje pueden ser un proyecto, una unidad, una secuencia didáctica, pero debe tener una característica en especial y es que responden a las necesidades de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Al mirar la conceptualización de la editorial Santillana, tenemos que esta no se identifica mucho con la de Tyler, dado que la de Tyler hace énfasis en las interacciones, pero sí habla de las destrezas que debe desarrollar un estudiante eh, en torno a determinados aspectos mediante su actuación, mediante su producción. Es decir, que está muy ligada, está un poco ligada a la del Ministerio de Educación del Perú. Podríamos decir entonces que son las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades que conducen a los sujetos a enfrentar diferentes situaciones, retos o problemas. Pero lo más importante es al desarrollo de unas competencias. Características, pues tenemos que está muy ligada o fundamentada en el constructivismo, ¿no? Cuando hablamos de Jean Piaget, de John Dewey, de Lev Vygotsky. Entonces aquí el conocimiento se construye a través de la inmersión, de la interacción con los otros. La reflexión es un detonante de aprendizaje. El alumno es protagonista, el docente es un guía, se estimula la búsqueda de información, la exploración para la resolución de problemas, debe ser planificada, es decir, debe venir sistematizada, secuenciada a través de unas diferentes fases, orienta el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, primordial de esta característica, y propicia la autonomía, capacidad de asombro, interés y curiosidad. La secuencia didáctica, tenemos tres planteamientos. La secuencia didáctica, si analizamos a Sayas, a Barriga y a Zavala, pues vamos a ver que las secuencias didácticas son un conjunto de actividades orientadas a la consecución de unos aprendizajes. Sin embargo, Barriga hace más énfasis en la labor del docente en esta secuencia didáctica. Dice que debe tener un conocimiento de la asignatura, una comprensión del programa, una experiencia y una visión de lo que está haciendo, de lo que quiere hacer. Podemos decir también entonces que la secuencia didáctica efectivamente es un conjunto de actividades que se desarrollan a través de unas fases. Recordemos pues que la secuencia didáctica tiene una fase de inicio en la que podemos ver una visión preliminar del tema, en la cual se hallan los propósitos, también un desarrollo en el que se emplean las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ya estamos en la estructuración de la práctica. Y el cierre, en la que vamos a ver una revisión de lo aprendido, donde se va a evaluar y donde está la retroalimentación. Tenemos los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje, si analizamos estas tres definiciones que vemos aquí, estos autores, vamos a ver que hay unos términos claves, unos elementos claves aquí, y es que tenemos que se involucra actores, es decir, al docente, al estudiante, se habla del salón de clases, por eso se habla, miren lo que dice
Hansen, dice elementos físicos sensoriales como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario. También se habla de recursos y algo muy importante es el contexto, el entorno. Entonces, los ambientes de aprendizaje responden pues a escenarios, a contextos que están permeados de factores culturales, sociales y psicológicos. Entonces, el comportamiento aquí tiene, y la interacción con el otro tiene un valor fundamental para que se desarrollen pues este tipo de ambientes. Este entorno de aprendizaje favorece que el conocimiento sea más significativo y mejoren, obviamente, las relaciones entre maestros y estudiantes. Miren que aquí en lo que dice la organización EDUCOST, hablan de ambientes de aprendizaje híbrido, dado que involucran a los recursos tecnológicos, también al comportamiento humano y a todas las dimensiones de la cultura. Diferencias, para que hablemos de experiencia de aprendizaje, tiene que tener dos elementos fundamentales. Desarrollar unas competencias o destrezas, pero también hay que pensar en el cómo, es decir, partir de una situación, problema o de un reto. Las secuencias didácticas son serie de actividades, como lo mencioné anteriormente, organizadas entre sí, pero que buscan, y miren lo importante de esta definición, buscan resolver el conflicto cognitivo que se genera en las experiencias de aprendizaje, en esas situaciones, reto o una situación problema. Los ambientes de aprendizaje sí son más claros, ¿no? Es un término pues que se refiere al espacio en el que los estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales, lo que propicia el aprendizaje significativo y con sentido. Cabe decir que no es mucha la diferencia. Estos términos están interrelacionados. Es una forma de, de conceptualizar nuestra práctica docente. Veamos esto a continuación. Similitudes. Las similitudes que podemos resaltar entre estos conceptos es que son inherentes entre sí. Los tres garantizan mejores resultados y a su vez permite pues que los estudiantes tengan una educación de calidad. Si analizamos las experiencias de aprendizaje y las secuencias didácticas, vamos a ver que ellos tienen una situación significativa, unos objetivos, tienen unas estrategias, tienen unos criterios de evaluación, unos recursos, unas secuencias de actividades. Igual que los ambientes de aprendizaje. Si bien hace énfasis en el espacio como tal, en el entorno, pues hay que tener en cuenta muchos elementos, las interacciones, los comportamientos, los recursos que se van a emplear, cuáles son las estrategias didácticas o metodológicas que vamos a implementar para alcanzar ciertas competencias o destrezas en los estudiantes. Por eso podemos decir que son una forma de teorizar o conceptualizar lo que hacemos a diario en el aula de clases. Frente a la reflexión de nuestra práctica, tenemos la de Alejandro Barrios, docente de primaria. Alejandro se identifica con las experiencias de aprendizaje. Se apoyan los planteamientos de Ralph eh, al considerar que las experiencias no son un cúmulo de contenidos,
sino una interacción entre el estudiante y el contexto en el que se desarrolla. Alejandro comparte lo que propone Luz Adriana Osorio sobre ambientes de aprendizaje híbridos, es decir, el aprendizaje presencial y el aprendizaje virtual. Pero también tiene en cuenta que el estudiante es protagonista, que él es un docente guía, que respeta los ritmos y que articula su planeación según el contexto. Por mi lado, soy docente de inglés, yo me oriento por las secuencias didácticas, dado que trabajo con unos libros eh, propuestos por el programa de bilingüismo de la Secretaría de Educación del Valle. En estos libros se evidencian una serie de actividades por módulos, en los cuales hay un antes, durante y un después. Al final de cada módulo nos vamos a encontrar con una actividad pues evaluativa. ¿Qué se busca? Pues fortalecer o desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes. Al igual que Zavala, considero entonces que las secuencias didácticas con las que yo trabajo son un conjunto de actividades que buscan el logro de habilidades tales como, o llamémoslo competencia, competencia lingüística, competencia sociolingüística y competencia pragmática. A continuación, les presentamos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.